vamos a tener algunas instituciones que van a estar solamente en España. Y la comunicación entre esas instituciones que están en España con el resto de las instituciones que están en América, recuerden que la información se demoraba meses a través del sistema de barcos, ¿ya? O simplemente a veces no llegaba la información o se iba transgiversando, ¿ya? La primera autoridad que nosotros vamos a tener principalmente son los reyes católicos que viven en España, ¿ya? Allá en España vamos a tener al rey como monarca absoluto, vamos a tener al Consejo de Indias y vamos a tener a la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las principales funciones de esta institución? Primero que todo, el Consejo de Indias, como bien lo dice la palabra, le entrega consejos al rey, le entrega sugerencias al rey, pero finalmente son los reyes quienes deciden y dan el visto bueno a alguna ley o alguna decisión que tenga que ver con el reino, ¿ya? ¿Y en qué tipo de aspectos el Consejo de Indias va a asesorar al rey? Bueno, son personas de confianza principalmente, a veces algunos parientes del rey, ¿ya? Y este Consejo de Indias le entrega sugerencias para administrar la península propiamente tal y también cómo administrar lo que está en América en los ámbitos que tienen que ver con temas de carácter judicial. Por ejemplo, ellos desde el Consejo de India surgen las sugerencias para elaborar las tasas que vimos en las clases anteriores. La tasa de Santillán, eh, donde se ponen las funciones y las atribuciones que tienen que, cuál es el sistema de trabajo que van a tener estos indígenas aquí en América. ¿Ya? También determina lo que tiene que ver con la administración, cuáles van a ser los cargos, cuáles van a ser los compromisos, y también se encarga de aconsejarlo en el plano de las leyes. ¿Ya? Hoy por hoy lo que es en un país, esas funciones están a cargo del presidente y el presidente recibe el asesoramiento de sus respectivos ministros y así hacia abajo, ¿ya? Este Consejo de Indias entonces le va a entregar consejos o sugerencias al rey en términos judiciales, administrativos y legislativos, pero finalmente es el rey quien toma la última decisión, ¿ya? Y también vamos a tener la Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución tiene que ver principalmente con el ámbito económico, con el ámbito comercial, ¿ya? Acá se pagan todos los impuestos, se dan los permisos, ¿ya? Eh, Se quedan copias de las capitulaciones, se ven cuáles van a ser las tasas, cuáles van a ser los montos, los compromisos económicos de estas empresas de conquista, cuál es la contabilidad que tiene el rey, cuáles va a entregar permisos para que puedan zarpar de barco del puerto ciertos barcos, va a ver qué productos entran al país, qué productos salen del país, cuáles son los productos que están en mayor boga, cuáles van a ser los precios de esos productos. Recuerden que en cuanto a la economía, lo principal eran las especias, las sedas y aquellos metales preciosos como el oro y la plata y piedras preciosas, ¿ya? Y todo eso estaba dirigido por la Casa de Contratación de Sevilla, que era aquella que se encargaba de entregarle las cuentas claras al rey. Y a la vez este rey también se dejaba asesorar de cómo era más importante invertir esos recursos, qué había que hacer con esos recursos, cómo distribuir esos recursos. ¿Ya? Eso era lo que pasaba en España. Aquí en América va a surgir la figura del virrey.
¿Y quién va a ser el virrey? El virrey va a ser la máxima autoridad que va a haber en América. Así como en España estaba el rey, en América vamos a tener al virrey. ¿Por qué? Porque él va a representar físicamente al rey en estos territorios incorporados y va a tener cierto poder jurídico y ejecutivo. ¿Ya? Y este virrey tiene que darle cuentas al rey de España. En el caso de México va a estar Hernández Cortés por un tiempo. En el caso de el Perú vamos a tener a don Francisco Pizarro. ¿Ya? Estos son los virreinatos o algunos de los virreinatos más importantes. Y que tenían, bueno, el virreinato del Perú, el que va a tener cierta injerencia sobre lo que es Chile, ¿ya? Y también va a haber acá en América un sistema que se llama Real Audiencia. Ya, esperen un chiquitito que hay algunos compañeros que necesitan admisión. Acá está, perfecto. Ya. La Real Audiencia es lo que nosotros vamos a conocer como un tribunal de justicia. ¿Ya? Lo que conocemos nosotros hoy por los tribunales de justicia, en ese tiempo se llamaba Real Audiencia. Después del virreinato, la siguiente autoridad más importante van a ser los gobernadores y las capitanías generales. ¿Ya? En el caso de Chile, Chile va a pertenecer al virreinato del Perú y el virreinato del Perú estaba a cargo de don Francisco Pizarro. ¿Ya? Y recuerden que acá en Chile, ¿a quién se va a denominar gobernador? ¿Quién va a asumir el cargo de gobernador? ¿Se acuerdan? Pedro de Valdivia. Don Pedro de Valdivia fue el primer gobernador de Chile, ¿ya? Porque al haber conquistado estos territorios, asume el rol de gobernador, ¿ya? Y el gobernador siempre va a depender y va a tener que dar cuentas al virrey, ¿ya? Y va a tener funciones de administración, funciones de carácter militar y funciones de carácter económicas en el territorio que gobierna, ¿ya? Y también se va a desprender de este gobernador la figura de un capitán general o una capitanía general, ¿ya? Que esta figura más que todo se dio con fuerza en Chile por los enfrentamientos que habían entre los españoles y los mapuches. ¿Ya? Entonces se necesitó que se enfatizara con mayor fuerza en el área militar, ¿ya? Porque eran los territorios más complejos, donde había una mayor rebeldía del mundo indígena por aceptar este nuevo sistema de gobierno. ¿Ya? Y más que todo en la parte de los solares, ¿se acuerdan cuando vimos estos planos que eran como un plano de un juego de dama? Ya en esos sectores donde estaban las ciudades de carácter más que todo administrativas. Recuerden que vamos a tener dos tipos de ciudades, las que son de corte administrativo y las que son de corte militar o de defensa. Ya en estas ciudades que tenían características más administrativas, vamos a tener la presencia de los corregidores, ¿ya? Que van a tener funciones muy parecidas o similares a las funciones que ejercen los alcaldes, ¿ya? Y también vamos a tener los cabildos, ¿ya? Y en los cabildos se van a reunir los vecinos más importantes de la ciudad para también entregar ciertas sugerencias en ámbitos judiciales, administrativos, políticos y económicos, ¿ya? Después, con el tiempo, a partir del siglo XVI, la terminología corregidor va a pasar a ser reemplazada por el título de alcalde, ¿ya?
que es lo que nosotros conocemos, una figura bastante similar a lo que nosotros conocemos hoy por hoy, ¿ya? Se entiende cómo era el sistema administrativo, se entiende la diferencia entre aquellas instituciones que eran propiamente de España y otras que eran propiamente de los últimos territorios incorporados. ¿Queda clara sí, profe. queda clarísimo cuáles son las instituciones que están en América y cuáles son las instituciones que están en España, ¿no es cierto? Y Sí, se entiende profesora. cada una, y que se entiende cada una de las funciones que tienen estas. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a dónde están ubicadas y cuáles son las funciones que cumple cada una? ¿Tienen dudas, consultas, Profesora, preguntas? Sí, dígame. tengo dudas en el corregidor. No sé si no la escuché o no entendí. ¿Ya? ¿Qué dudas tienes con respecto al corregidor? De cuál es su función y dónde se encuentra. Ya, el corregidor se va a encontrar principalmente en aquellas ciudades que son de corte como más administrativa, ¿ya? Aquellas ciudades donde se acuerdan que veíamos estos planos que parecen muy similar a un tablero de damas, del juego de damas o del ajedrez, con estas cuadrículas, donde en el centro estaban todas las instituciones y alrededor de esas instituciones estaban las casas de las familias más importantes, ¿ya? Ahí va a estar a cargo la función administrativa en ese lugar, va a ser del corregidor, que es muy parecido a lo que nosotros conocemos hoy por hoy como los alcaldes. ¿Ya? De hecho, a partir del siglo XVI pasó a llamarse alcalde. ¿Ya? Y el cabildo podemos asociarlo o vincularlo a lo que son los consejos regionales, los CORE. ¿Ya? Que se encargan de ir haciéndole sugerencias al corregidor o a este alcalde, ¿ya? Para la toma de decisiones, consejos, asesorías para temas judiciales, administrativos, políticos y económicos de esa provincia o de esa ciudad. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, ¿Qué profesora. Perfecto. Sí, ahora. Estas son las Profesora, instituciones con las que vamos a trabajar. Dígame. no me causa confusión, pero son muy iguales unas de otras. ¿Hasta dónde empieza y termina las funciones de una y otra con respecto al virrey y a la gobernación que se da en Chile? Bueno, acá en América el virrey es el que tiene la última palabra, ¿ya? O sea, el gobernador, el corregidor van de menos, por eso están así, tan estructurados. Por ejemplo, el cabildo, si lo vemos de abajo hacia arriba, el cabildo le da consejo al corregidor y el corregidor le pide permiso al gobernador. Pero el gobernador, para decirle que sí al corregidor, tiene que pedirle permiso al virrey. ¿Ya? Y dependiendo en la magnitud del nivel de la sugerencia o de la petición, el virrey define si le informa al rey o toma las decisiones, ya dependiendo de los tiempos, dependiendo de la comunicación. Ahora, si es un tema muy complejo, sí o sí el virrey tiene que pedirle el pase al rey, ¿ya? Esa es si lo vemos en punto de jerarquía o de toma de decisiones, eso así sería. ¿Ya? Entonces, y si lo vemos desde arriba hacia abajo, el rey siempre va a ser el que va a tener la última palabra, ¿ya? Y el virrey, si bien tiene hartos poderes y es el representante del rey de España en América, siempre tiene que pedirle la venia al rey, ¿ya? Y el virrey entrega las directrices al gobernador, ¿ya? Y el gobernador siempre tiene que pedirle permiso al virrey para hacer algo, y el gobernador a la vez le entrega las directrices al corregidor. ¿Ya? Y el cabildo solamente asesora o aconseja al corregidor en ciertas cosas. O sea, como por ejemplo, ¿cómo vamos a tratar el tema de las aguas servidas? ¿Cómo vamos a tratar el tema de la vegetación de las plazas?
¿ya? Ciertas cosas así como simples, se podría decir, el cabildo tiene cierta injerencia y entrega ciertas sugerencias al corregidor. ¿Cómo vamos a llevar el aseo y el ornato de esta provincia?